Hola, ¿qué tal? En este video tomar el, vamos a hablar sobre lo que es el cociente de dos funciones. Para este tema, pues ya debemos de tener conocimientos previos de lo que son las reglas básicas de derivación y también lo que es el método de suma y resta de funciones. Entonces, ¿por qué se pueden utilizar dentro de lo que es el cociente de dos funciones? Entonces el cociente de dos funciones no es más que una función racional en donde tenemos aquí adentro de la función original pues una fracción, o lo podemos ver como una fracción. En este caso tenemos un numerador y un denominador. Entonces, para fines prácticos del método de derivación, al numerador lo vamos a tomar como si fuera una función y al denominador lo tomamos como si fuera otra función, aunque originalmente pues sabemos que es todo junto es una sola función. Entonces para fines prácticos lo vamos a separar, ¿sale? ¿Y por qué lo vamos a separar? Pues porque el método así lo requiere. Si nosotros vemos aquí, tenemos ya la derivada. Aquí me faltó la comilla para indicar que esta es una derivada. Entonces aquí de este lado tenemos una derivada. Entonces, ¿qué quiere decir? Lo que es la regla dice que vamos a tomar la función, es decir, el denominador, la vamos a escribir, la vamos a multiplicar por la derivada del numerador o de f de x. Vamos a poner un signo de resta. Después vamos a escribir la función que está en el numerador y la vamos a multiplicar por la derivada de la función que está aquí abajo. Y todo eso entre el cuadrado del denominador, es decir, g de x al cuadrado. Eso es lo que dice la fórmula y también lo podemos ver de la siguiente manera con otro tipo de notación, pero al final de cuentas es lo mismo. Aquí nada más nos da una condición que dice que el denominador, es decir, la función que esté abajo, debe ser diferente de 0 para que no sea una indeterminación. Es decir, ¿por qué? Porque si nosotros aquí lo multiplicamos este g de x, supongamos que es 0, pues por cualquier cosa que multipliquemos acá nos va a dar 0. Y acá igual, la derivada de 0 pues va a ser 0. Entonces todo se va a volver 0 y por lo tanto se va a convertir en una indeterminación. Entonces por eso la condición que está aquí del lado derecho. Entonces, teniendo ya nuestra fórmula y más o menos haber hecho una explicación de la derivada, entonces vamos a un ejemplo que es un ejemplo sencillo. Entonces esto que está aquí arriba va a ser lo que es f de x y esto que está aquí abajo de 5x menos 3 va a ser g de x. Entonces vamos a tener nuestras dos funciones y algo que se recomienda es que lo primero que hacer es identificar nuestras dos funciones, que f de x sería 7x más 2 como lo acabamos de decir y g de x sería 5x menos 3. Siguiente paso, los derivamos. Entonces la derivada de f de x, pues la derivada, aquí tenemos vamos a usar el método de suma y resta de funciones que nos dice que vamos a derivar término por término y al final lo juntamos. Entonces rápidamente, derivada de 7x es 7, derivada de 2 es 0, entonces solo nos queda un 7. Para acá, para g de x, igual derivada de 5x es 5, derivada de menos 3 es 0, entonces solo nos queda un 5. Ya tenemos nuestros 4 elementos, entonces se recomienda primero hacer esto cuando vamos iniciando, para que ya cuando ya en la fórmula lo único que vamos a hacer es sustituir. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver a continuación? Entonces g de x es 5x menos 3, que es lo que tenemos aquí.
Como la fórmula dice que tienen que ir multiplicando, por eso lo ponemos entre paréntesis. Luego multiplicamos por la derivada de f de x, que es 7. Entonces aquí está el 7 ya también. Menos de la fórmula. Y luego, como acá también tenemos otra multiplicación, ponemos entre paréntesis. F de x es 7x más 2. Lo ponemos aquí. Por la derivada de g de x, que es 5. Y aquí tenemos el 5. Entre el cuadrado de g de x es 5x menos 3. Y todo el binomio lo elevamos al cuadrado. Ahora, como siguiente paso, bueno, ahí ya está sustituido en la fórmula. Ya podríamos decir que ya derivamos. Ahora lo que sigue es simplificar. ¿Qué vamos a simplificar? Pues primero aquí tenemos una multiplicación de un binomio por un monomio. Entonces multiplicamos el 7 por el 5x y por el 3. Y de este lado también. 5 por 7 y 5 por 2. Bueno, aquí también por la x, ¿no? Entonces hacemos las multiplicaciones y nos queda de esta manera. Entonces 7 por 5x son 35x. 7 por menos 3 es menos 21. Menos, aquí dejamos el paréntesis porque ese menos va a influir en los signos que estén aquí dentro del paréntesis. Entonces por eso dejamos el paréntesis. Si nosotros no dejáramos el paréntesis, este signo solo influye con el primer término, pero debe de influir con todos. Por eso es necesario dejar el paréntesis. Entonces 5 por 7x son 35x, 5 por 2 son 10. Entonces ahora lo que vamos a hacer es simplificar signos en esta parte nada más. Entonces, ¿qué va a ser? Menos por más, menos por este más que está acá va a ser menos, de tal forma que nos queda así. Entonces, 35x, aquí se me pasó borrar este paréntesis, ya está por demás. Entonces, ahora lo que sigue es juntar términos semejantes. Entonces, términos semejantes, pues está el 35x y el 35x, no porque los dos sean 35, es porque tienen una x elevado a la una potencia, o los dos son términos lineales. Entonces por eso se pueden juntar. Entonces 35x menos 35x se vuelve 0. Entonces se dice que se cancelan. Y menos 21 menos 10 van a ser menos 31. Entonces nos queda de la siguiente manera. En el denominador pues se deja así regularmente por simplicidad, ¿no? Si nosotros resolvemos el cuadrado, pues nos va a dar una expresión en el denominador un poquito más grande. Entonces la mayoría de las veces no es necesario hacer más. Entonces hasta ahí esto sería la derivada. Entonces son procesos sencillos. La sencillez va a depender de qué tanta destreza o habilidad o conocimiento ya tenemos de los métodos que utilizamos aquí. Por ejemplo, el método, la derivación de una función lineal, de una constante, y el método de suma y resta de funciones. Esos son los tres métodos que debemos de conocer muy bien para que esto no se nos haga tan complicado. Y si ustedes se dan cuenta, pues también algo de lo básico de álgebra, ¿no? Que es simplificación de expresiones y multiplicación de binomios por monomios o trinomios, dependiendo del ejercicio que tengamos. Entonces son los conocimientos que ya debemos de tener. Nos vamos con otro ejemplo. Aquí es la derivada. Entonces tenemos este ejercicio. h de x es igual a x cuadrado más 4x más 3. Esto entre la raíz de x. Entonces, como decíamos hace rato, lo primero es que hay que identificar f de x y g de x, así como la derivada de cada uno. Entonces, el numerador es f de x, por lo tanto es x cuadrada más 4x más 3. Lo derivamos y nos queda 2x más 4. Entonces, esta es la derivada. Ahora vámonos con g de x. G de x es raíz de x. Aquí, como ya habíamos visto en las reglas básicas, tenemos que hacer una adecuación, que es
transformar este radical a una potencia de tal forma que nos quede x a la 1 medio. Derivamos, entonces este 1 medio multiplica por el 1 que aquí está, aunque no se escribe. Entonces nos quedaría 1 medio de x y al 1 medio le restamos un 1. Es decir, tendremos como 1 medio menos 2 medios, lo cual nos da un valor de menos 1 medio. Entonces sería 1 medio por x a la menos 1 medio. Entonces esto lo podríamos regresar a radical, sin embargo lo vamos a dejar al final. Entonces ya tenemos nuestros 4 elementos: f de x, g de x, la derivada de f de x y la derivada de g de x. Entonces ya está, los vamos a sustituir quedando de la siguiente manera. Entonces aquí en lugar de g de x vamos a utilizar x a la 1 medio, de tal forma que se nos va a facilitar un poquito, ¿no?, para hacer las simplificaciones, porque de hecho vamos a tener, si nosotros pusiéramos raíz de x, cuando hagamos la simplificación lo vamos a tener que transformar a x a la 1 medio. Entonces por eso es que lo estamos ya escribiendo directamente así, como potencia, para que nos sea más rápido el proceso. Entonces ya lo tenemos. G de x es x a la 1 medio o raíz de x, aquí está, que multiplica con la derivada de f de x, que es 2x más 4, menos f de x, que es x cuadrada más 4x más 3, por la derivada de g de x, que sería 1 medio de x a la menos 1 medio, que es lo que tenemos aquí. Y g de x también lo vamos a dejar en fracción, entonces tenemos x a la 1 medio elevado al cuadrado. Entonces aquí vamos a ir simplificando. Entonces vamos a simplificar este denominador. Nos queda, aquí se aplica una regla de la potencia, que es potencia de potencia, que nos dice que cuando tengamos una potencia dentro de otra potencia, para simplificar vamos a multiplicar los exponentes. Entonces aquí nos quedaría 1 medio por 2. Entonces si nosotros multiplicamos como comúnmente lo hacemos, sería 1 por 2, 2. Y aquí le puse un 1 para que también fuera fracción. Entonces 2 por 1, 2. 2 entre 2 es 1. Entonces tenemos x a la 1. Entonces solo nos quedaría y x ya simplificado. Entonces ahora ya aquí está el denominador. Vamos a hacerlo del numerador. Tenemos multiplicación de un monomio por un binomio. Entonces hacemos lo mismo que en el ejercicio anterior, que sería x a la 1 medio por 2x, sería 2. Aquí tenemos, siempre se hacen 3 multiplicaciones: multiplicación de signos, de coeficientes y de variables. Entonces como los dos son positivos, es positivo. Aquí tenemos un 1, 1 por 2, 2, y x a la 1 medio por x. Aquí recordemos que se suman los exponentes, entonces vamos a tener 1 medio más 1. Entonces aquí esto es igual a 3 medios. Entonces aquí hay que desempolvar nuestros conocimientos de cómo sumar una fracción más un entero, ¿no? Y con eso ya tenemos el resultado. Entonces aquí 1 por 4, 4, y como x a la 1 medio no tiene con quién multiplicarse, se pasa como está, positivo. Ya está ahí. Menos este paréntesis es importante, el de acá no es tan, ya lo pudimos haber quitado como en el ejercicio anterior, pero el de acá sí es importante. Entonces aquí tenemos un trinomio por un monomio. Entonces multiplicamos x al cuadrado. Vamos a multiplicar 1 por 1 medio, 1 medio. Luego x al cuadrado por x a la menos 1 medio. Aquí tendríamos como 2 menos 1 medio. Si nosotros queremos pasar esos 2 a medios, serían 4 medios. 4 medios menos 1 medio serían 3 medios, que es lo que tenemos aquí. Entonces ya está simplificado el exponente.
Después el 4x por 1/2 de x a la menos 1/2, entonces igual es positivo. 4 por 1/2 serían 4/2 que se simplifica a 2. Entonces aquí igual fue una multiplicación de fracciones. Aquí tenemos x a la 1, entonces tendríamos 1 menos 1/2, nos quedaría 1/2 positivo. Es decir, el 1 serían 2/2, 2/2 menos 1/2 es 1/2. Después, acá 3 por 1/2 son 3/2. Entonces, multiplicación de entero por fracción. Nosotros quisiéramos ponerle un 1 aquí. Entonces ya lo tendríamos así, 3/2. Y como aquí no hay ninguna variable, se pasa a x a la 1/2. Entre la x que ya habíamos visto acá, cómo se simplifica. Entonces ahora vamos a multiplicar este menos por todos los signos de acá, que sería menos por más, menos, menos por más, menos y menos por más, menos. Todos serían negativos, tal como aparecen aquí. Ahora lo que sigue es simplificar con juntando términos semejantes. En este caso, por x a la 3/2, acá tenemos un x a la 3/2, entonces estos dos son semejantes. Aquí tenemos x a la 1/2, entonces aquí tenemos otro x a la 1/2, son semejantes. Y aquí a la menos 1/2 pues no tenemos otro término semejante a él, entonces ahí ese se va a quedar como esta. Entonces juntamos, dice 2x a la 3/2 menos 1/2. Entonces aquí solo se trabaja con los coeficientes, que sería 2 menos 1/2. Entonces aquí podemos hacerlo a mano o con la calculadora, como nosotros queramos. O podríamos decir 2 en medio serían 4/2. 4/2 menos 1/2 serían 3/2. Entonces el resultado ahí son 3/2 de x a la 3/2, como lo tenemos aquí. Después esto a la 1/2 serían 4 menos 2, nos daría 2 x a la 1/2, esto se pasa igual, y el otro que ya no hay con quién simplificarlo. Hasta aquí la derivada ya estaría simplificada y ya tendríamos una derivada pues ya completa. En este caso son con exponentes fraccionarios. Sin embargo, nosotros podemos cambiarlos, podemos regresarlos a lo que son radicales. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Tenemos nuestra expresión resultante, que es la derivada. Entonces vamos a este denominador, que es un denominador común entre los tres, lo vamos a separar de tal forma que quede con cada uno de los términos para poder simplificar y convertir a radical o a raíz. Entonces aquí tenemos la expresión ya separada. Este denominador se fue con cada término del numerador, es decir, con este tenemos entre x, el segundo entre x y el tercero entre x. Entonces se separaron para poder simplificar o para que se vea la simplificación. Entonces vamos a ir haciendo la simplificación. 3/2 entre un 1 que está aquí nos va a dar 3/2. Entonces ya lo tenemos aquí. Ahora, cuando nosotros tenemos una división de dos potencias con la misma base, lo que hacemos es restar los exponentes. Entonces para el primer caso sería 3/2 menos 1. Entonces aquí podríamos sacar el factor común, que sería 2, y nos quedaría 3/2 menos 2/2, lo cual nos da un valor de 1/2. Entonces ya no estoy, bueno, vamos a hacer para que recordemos, ¿no? Entonces aquí le ponemos un 1, sacamos denominador común, que es 2 por 1, 2. Multiplicamos cruzado, 3 por 1, resta, y 2 por 1, 2. Entonces 3 menos 2 es 1. Entonces nos da como resultado 1/2, que es el que tenemos aquí. Entonces así lo calculamos. Ahora después aquí va a ser 1/2 menos 1. Entonces hacemos el mismo procedimiento
y nos da menos 1/2, ¿sale? Entonces, a ver, vamos a hacerlo. Sacamos denominador común, que es 2 por 1. Multiplicamos cruzado, que sería 1 por 1, menos 2 por 1 sería 2. Entonces 2 menos 1 es menos 1/2. Entonces es lo que estamos haciendo aquí. Y 2 entre 1 es 2, ¿no? Después, menos 3/2 entre 1 son 3/2. Aquí sería menos 1/2 menos 1. Entonces aquí tendríamos menos 3/2, ¿no? Que sería menos 1/2. Acuérdense que se restan, entonces menos 1/2, y aquí aunque sea es positivo el 1, pero este es el signo de la resta, entonces menos 1. Ponemos un denominador, sacamos el denominador común, que es 2 por 1, multiplicación de denominadores, cruzado, menos 1 por 1 nos da menos 1, menos 2 por 1, 2. Entonces menos 1 menos 2 son menos 3/2. Entonces por eso ahí nos da menos 3/2. Ya lo tenemos así. Entonces, como estos nos dan negativos, los vamos a bajar hacia en la parte del denominador y los vamos a transformar a radicales. Entonces este se va a quedar arriba porque es positivo. Como es positivo, nos va a dar raíz de x. Hay que recordar que el 1 es el exponente y el 2 es el índice de la raíz, por eso nos queda así. Para el segundo lo vamos a bajar, entonces nos va a quedar lo mismo, pero en el denominador. Y el tercero también lo vamos a bajar, pero nos va a quedar, ese menos 3 va a ser positivo, porque lo vamos a bajar al denominador, y nos va a quedar raíz cuadrada de x al cubo. Entonces quedando de la siguiente manera. Entonces este quedó arriba por ser positivo, como es negativo lo bajamos para que se convierta en positivo, y lo mismo con quedando de esta manera. Entonces este se baja al denominador para que se convierta positivo y es raíz cuadrada de x al cubo. Este también lo bajamos para que nos quede raíz cuadrada de x. Acuérdense que el numerador siempre es el exponente de la variable y el denominador es el índice de la raíz. Entonces nos queda de esa manera, y con esto ya regresamos a lo que son radicales en los términos de nuestro resultado. Se ve un poco complejo, pero lo mismo que decía en el ejercicio anterior, es cuestión de habilidad. Y no hay otra forma de tener habilidad que practicando. Entonces mientras más practiquemos, mientras más ejercicios hagamos, pues más fácil se nos va a ir haciendo todo este procedimiento. Además de que lo vamos a entender mejor. Entonces hay que practicar para ir teniendo mayor habilidad y menor número de errores, ¿no? Todo este procedimiento a lo mejor se ve muy largo, pero ya con práctica lo podemos hacer un poco más corto. Sin embargo, como ahorita lo estamos aprendiendo, pues lo estamos haciendo paso a paso. ¿Sale? Entonces espero que haya quedado claro. Muchas gracias.